Hola, hola. Recuento del lobo, recuento del lobo. Oh, hoy es el recuento del lagarto. Oh, bienvenido sea nuestro queridísimo Archimagus Dominus, fiel sirviente del dios máquina, candidato a fabricador general y conducto primordial del Omnisaya. Bienvenido, querido Magos, un gusto verlo. Tan puntual, tan temprano. Qué mejor forma de empezar una sesión que saludando a mi buen Magos, que me imagino anda repartiendo democracia por la galaxia en... ¿Qué se llama este juego que usted juega? El que es como Starship Troopers. El Helldivers. Oh, y damos la bienvenida a Misa, eco de la perfección, sirena de la gula y la pereza. Espera, era sirena de la gula y la pereza, era así, o me falta alguna palabra, pero creo que de todas formas ya estoy bastante cerca, si es que no estoy ya ahí. A ver, vamos a ver dónde está. Sirena insaciable, pues insaciable de la gula. Oh, de hecho, debería ser muy fácil de recordar porque solamente tengo que recordar el gusto común por los dulces. Yo creo que ahí lo único que ha fallado y que me ha generado una suerte de cortocircuito, no encuentro en este momento una palabra mejor para representar eso, fue su aversión por la pizza de piña. Si no, ya tendría claro su nombre, pues, querida amiga. Pero como en ese mínimo detalle usted le ha fallado Slanesh, entonces por eso ahí estoy tardando un poco en memorizar así tal cual a la perfección. Pero hacia allá vamos. Como supe, Magos Gabriel, porque sale pues en el Discord, pues está jugando tantas horas y cuando le he escrito así, oiga Magos, era este el relato así, y usted me ha dicho, no, estaba durmiendo, así que no sé qué, estaba repartiendo democracia por la galaxia, así, y el Discord lo sapea uno, hermano, lo sapea uno. Y, a ver, bienvenido también a nuestro querido capitán de la cuarta compañía de los Cuervos Sangrientos y agente de purificación del capítulo. A todo esto le voy a hacer una pregunta, querido capitán. ¿Los Cuervos Sangrientos son parte de la Guardia del Cuervo? ¿Son parte de los Ángeles Sangrientos? ¿Son una mezcla de legiones? Ahí quedó un poco en el aire. Así que cuénteme eso, por favor, así, sin spoiler, ¿no? Algo muy puntual. Bienvenido también a nuestro paladín capitán de la octava orden de los ángeles, de la Legión de los Ángeles Oscuros, subteniente electo del ala de Cuervo y miembro de la Guardia Personal de Honor de Lionel Johnson, Garruk el Johnson. Bienvenido, querido Garruk. Oh, y bienvenido, qué gusto tenerlo presente a nuestro querido Tecnoadeptus. Sea usted bienvenido, amigo mío. Qué bueno verlo. Y yo agradecido, pues, con todo el apoyo suyo, amigo mío, pero aquí sí es una cuestión mutua, así. Así que, bacán, bienvenido, bienvenido. Qué bueno tenerlo presente. Espero que esté al día, eso sí, porque hoy ayer hemos tenido unos capítulos, hermanos, de esta novela. Hoy que mi tío Corbus, no, estoy orgulloso de mi tío Corbus. No solo hace las mejores fiestas, sino que anda entregando una novela, pero espectacular. ¿Cuánto supo? ¿Cuánto sabe? Le fallé a la sedienta. ¿Quién es la sedienta? Suena muy chistoso eso, no sé por qué me da mucha gracia. Le fallé. ¿La sedienta sería Slanesh o nuevamente no estoy entendiendo el chiste? Bueno, ya saben que cuando no entiendo los chistes me tienen que explicar, ¿no? Es lo mínimo de condescendencia que tienen que tener para la gente mayor, ¿no? Un poco de respeto por las canas que todavía no tengo, pero quisiera tener, pero bueno, en fin. Ah, ya, Slanesh es la sedienta. Ah, así le... Perfecto, entendido, entendido. Perfecto. A ver, Tecnoadeptus no está al día, pero después cuando me toque... cuando me toque conducir me pongo las botas, así me echo recuerdo al gato con bota. Así que muy bien, querido amigo. En nombre del capellán Schaffen también, aunque usted, momento, está saludando desde ultramar, así que el capellán Schaffen no lo saludará a usted, pero el gato con bota sí. Así que dele, amigo, dele, ningún problema. Bienvenido también a nuestro querido, a ver, ¿cómo era? Señor señor y primer regente de Terra, Lord Malcador el Sigilita. No, era Malcador Sigilita, primer señor y regente de Terra. A ver.
Sigilita iba por delante, regente y primer señor de Terra, amigo del emperador, me faltó, pues amiguis del Imperator. Ya, pero hacia allá vamos, hacia allá vamos. Bienvenida a... Uy, espera, aquí también tengo que actualizarme, espere un momento. Lady Luz Aurelian de Cirene, de la muy venerada casa noble más cool que tú, consorte iluminada del primarca Lorgar Aureliano de la gloriosa 17ª Legión Astartes, primera dama bendita de los portadores de la palabra, reina de Colchis, memoria viviente de monarquía, aquella que brilla con más fulgor que las joyas que porta e ícono de la moda. Bienvenida, Lady Luz. Y bienvenida también a nuestra querida primera hija de Lord Corvus Corax, el brillo de sus ojos negros y su princesa, dama de los cuervos, Mar Dathan. Bienvenida, amiga mía. Y bienvenido también a nuestro Ogrin de apoyo, otrora de los Tempestus Scions, actualmente de apoyo, de la única logia aprobada por el amado por todos, Keanu Reeves. Bienvenido, querido Ogrin. Perfecto, ya quedó pronto para arrancar Delivery Ranch. Bueno, sí, vamos rápido, pero bueno, no se preocupe, querido Ogrin, que ahora, bueno, pronto vienen unos días de hiato que son ideales para poder ponerse al día ahí con tranquilidad. Muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder a ver Illumination Complete. Perfecto. Me alegra ser el compañero en las misiones aquí de mis hermanos de la logia. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Te leo novelas mientras cumples tus sacrosantas quests. Ya, muy bien. Entonces, damas y caballeros, no vamos a permitir que más tiempo nos separe del cumplimiento de nuestra misión. Tenemos un compromiso con la Legión de los Cuervecillos. Así que... Oh, bienvenido, Vidi. No es que, a ver, te explico, no es que vayan a parar, lo que pasa es que mi trabajo comprende muchos cambios de horarios, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a hacer una pausa con las de Warhammer, pero vamos a continuar en mi otro canal, en otro horario, con Ready Player One. Pero es solo una semana, después vuelven. Y mal que mal, esas son instancias que se llama se pueden aprovechar igual para ponerse al día, ¿no? Pero eso, es una pausa, es una pausa. Ahora, técnicamente eso significa que paran las de Warhammer, pues sí, siendo categóricamente honestos, sí, pero no es tan grave, ya no es tan grave, ¿ya? Entonces hay que verlo más como una oportunidad, diría yo. A ver, pasó el... Ay, perdón, se me fue saludar a nuestro querido caballero imperial de la casa Taranis, primero entre iguales y abanderado de la legión Alicred. Bienvenido, amigo mío. Y ahí, pucha, más bien que lo vi, justo estaba buscando ahí el contexto de... No se sabe quién es el primarca progenitor. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Es una semana más o menos que, pucha, debería haber actualizado el calendario. Me ahueoné. Pero, a ver, mañana todavía tenemos rememoración acá, así que mañana damos todo el briefing adecuado. Ahora vamos a empezar. Bueno, siempre y cuando abra mi lectura, porque aquí un hombre tan brillante como yo, a ratos me rebalsa la brillantez y es tanto mi talento que me olvido leer el libro, ¿no? Y bueno, como si pudiera ver el futuro. Aquí hay una parte media huevonada de mí, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Así me quieren. El asedio de Delivery Ranch. Muy bien, entonces. Nos toca el capítulo 4. Vamos. Ahí. Procedamos entonces con el capítulo 4.
Viaje al sol. Comida escasa. El camino está bloqueado. Había mucho trabajo que hacer. Con los protocolos de luz negra desactivados, los guerreros y la tripulación de la Vengadora pudieron dirigir sus esfuerzos a la consolidación de sus fuerzas. El apresurado rearme y reorganización después de Istvan había sido reemplazado por medidas de mayor profundidad. Las improvisadas escuadras se separaron y reformaron. Varios legionarios fueron promocionados a sargentos y los sargentos a rangos aún más elevados. Entre los que estuvieron más ocupados se encontraba el puñado de legionarios del Armorium sobrevivientes. La Guardia del Cuervo había perdido la mayor parte de su equipo durante los largos combates de ataque y retirada en Istvan V. Y sobre los Tecnomarines recayó ahora la misión de inventariar, reparar y reabastecer de equipo a las escuadras reconstituidas. Las bodegas de la Vengadora disponían de grandes cantidades de munición, pero las nuevas servoarmaduras y armas eran insuficientes para los 2.500 legionarios que había a bordo. Los componentes y piezas de recambio de las armaduras también escaseaban, y por tanto, junto a sus compañeros Tecnomarines, Strahdon Vinalt pasó mucho tiempo trabajando en las armas y armaduras que la Guardia del Cuervo había obtenido de enemigos derrotados. Su existencia no tenía más objetivo que el trabajo. Todas las horas que permanecía despierto estaban llenas del crepitar de los soldadores de arco eléctrico, el olor de la pintura de los distintivos, el gemido de los trinquetes neumáticos y el calor de los hornos de ceramita. Vinalt estaba intrigado por los elementos de equipo que le habían llegado. Unos le eran muy familiares, otros tenían un diseño radicalmente diferente, suministrado a otras legiones por docenas de mundos forja a través de todo el imperio. Hizo las reparaciones de las armaduras modelo Mark IV que llevaban la mayoría de sus camaradas lo mejor que pudo, utilizando piezas de armaduras más antiguas de los modelos Mark II y III que habían obtenido de los cuerpos de los portadores de la palabra, los guerreros de hierro y los devoradores de mundos. Nada era perfecto, y cada parche y empalme tan solo se podía asegurar que duraría una batalla o dos si la Vengadora se encontraba nuevamente al enemigo antes de llegar a Terra. Apenas había lo necesario para poder trabajar a bordo de la barcaza de combate, así que tenían que ser imaginativos. La mayor parte de los vehículos blindados de la Legión habían sido destruidos o abandonados en la llanura Urgal, por lo que los componentes para tanques y transportes no escaseaban a bordo. Vinalt y sus compañeros Tecnomarines idearon una forma de reforzar las armaduras que habían reparado utilizando las tachuelas de unión que generalmente se empleaban para fijar el blindaje a las placas ablativas de los Rhino y los Predator. Esto proporcionaba a las armaduras un aspecto muy peculiar, con las guardas de las sombreras selladas con filas de grandes remaches que parecían nódulos o ampollas. Otros componentes de vehículos, el cableado de transmisión, los servos, incluso los anclajes de las cadenas de tracción, se utilizaron como componentes improvisados para el nuevo diseño de armadura. Lentamente, los legionarios volvieron a aparecer de nuevo la Guardia del Cuervo. Grebas, rodilleras, hombreras y protectores de antebrazos que anteriormente habían mostrado los colores de todas las legiones que habían luchado en Istvan fueron pintados con el negro de la Guardia del Cuervo. Las insignias cuidadosamente estampadas, borrando los colores de antiguos amigos y enemigos con cada pincelada o chorro de pintura de aerosol, como si la legión estuviera purificándose a sí misma al cubrir sus marcas con su propia librea. El tiempo libre era escaso, y en los pocos descansos que tenía, Vinalt se dedicó a otro proyecto más personal. Se había asegurado un pequeño espacio entre dos de las torretas de estribor, una ruidosa sala muy pequeña que reverberaba con los ruidos de los cargadores automáticos y retumbaba con los pies de la tripulación mientras realizaban sus entrenamientos de puntería, siempre a punto para el combate. Había escasamente el sitio suficiente para una pequeña encimera y unos estantes. No había ninguna silla, así que trabajaba de pie. El Tecnomarín miró el gran montón de componentes rotos reunidos sobre la mesa y se preguntó por dónde empezar. Las piezas de ceramita rotas y de metal retorcido se acumulaban bajo tuercas y tornillos y un amasijo de cables y alambres. Aquí y allí podía identificarse un servo o un actuador, o un puñado de fibras de tipo muscular, sistema que estaba acostumbrado a utilizar en las servoarmaduras, pero confeccionados de una forma que él jamás había visto en ninguna otra parte. Admiró la belleza del trabajo a la vez que se maravillaba con la ingeniería y el diseño que se manifestaba bajo el aleatorio amontonamiento de engranajes y transmisores de energía.
Binalt empezó clasificando los diversos componentes, dividiéndolos en montones según su forma y función y dejando a un lado a aquellos cuya utilidad todavía no había determinado. Día a día, a veces dedicándole tan solo unos pocos minutos mientras los demás disfrutaban de sus merecidas escasas horas de descanso, empezó a obtener un poco de sentido de todo ese caos. Solo con sus pensamientos, aportando observaciones racionales a las emociones descontroladas por los recientes acontecimientos, contempló la naturaleza del desalentador proyecto que había decidido emprender y lo dividió en etapas asequibles. En cierta forma, era relajante y alejaba al tecnomarín de la rutina de la Legión y de los recuerdos de Istvan. Una esfera perfectamente autocontenida en la que podía trabajar, con resultados definibles y totalmente bajo su control. Pasaría mucho tiempo antes de que lograra acabarlo, tal vez más de lo que pudiera sobrevivir, pero Binalt estaba decidido, inspirado por la necesidad de llevar a cabo este particular trabajo de artesano. Si podía completarlo, el mundo volvería a estar bien y su existencia perdón, y su existencia tendría sentido una vez más. Fin de sección. Hoy ahí quería aguantarme el estornudo hasta a terminar la sección. Veía que faltaba una fila y ya sentía cómo me temblaba el ojo. No se pudo. Gracias, amigos míos. Oh, ahora voy a abrir el panel que me olvidó, pero ahorita continuamos. El, no, es que no es que exactamente sea medio alérgico, es como que, o sea, desde chico he tenido problemas nasales. Me han operado de los cornetes, de los adenoides, o sea, me los han sacado. Bueno, no es tan nasal, pero es otorrinolaringológico, me han sacado las amígdalas. De chico tenía un, o sea, ni siquiera tan chico, de chico y hasta adolescente, tenía un asunto que si me ponía nervioso, se me tapaba la nariz, así como un tapón, pero invisible, así como de presión. Y hacía mucho esto todo el rato, así. O sea, como que exhalar ahorita no se nota porque solo está saliendo aire, pero cuando estaba tapada mi nariz sonaba así como que... Después, creo que alguna vez tuve rinitis alérgica, tuve principios de asma, así un montón de mierdas. Y como que, pero después de un día al otro como que se pasó, weón. Entonces, eso, como que eso ha sido siempre. Y a veces, y lo que sí se mantiene hasta ahora es que si se me enfrían demasiado los pies, se me tapa la nariz, weón. No sé, son weas raras. Debilidad. Oh, de verdad, para Lady Luce ya pasó la hora salamándrica. ¿Ves? Uno, a ver, es que ¿quién faltaría? La canonesa, pues para ella sí habría pasado la hora. Porque después para el capellán Patricio, él vive en Chile también, entonces para él falta todavía. Tiene 2 horas de margen. Y los otros son del Adeptus Hispanicus, nuestros otros salamandras. Entonces para ellos tendría que haber sido en la mañana. O sea, para ustedes de México a las 12 del mediodía sería para el Hispanicus la hora salamandra. Oye, entre chiste y chiste ya me he aprendido los horarios de diferentes lugares del mundo, solo por ustedes. Hay miembros de todas las legiones. A ver. De la primera hay varios. De la segunda, no. Así. De la tercera, sí. De la cuarta, sí. De la quinta, sí. De la sexta, sí. Séptima. ¿Cuál es la séptima? Puños imperiales, sí. Octava, ángeles, sí. No, octava, amos de la noche, sí. Novena, ángeles, sí. Décima, anda medio ausente el que es de la décima, que era Septile. Si él no vuelve, habría una carencia de miembros de la décima. El decimoprimera, no, decimosegunda. Ah, ahí está eso. Pues nos falta, no, como que faltaría decimosegunda. No, perdón, decimoquinta. Decimosegunda sí hay, decimosegundos portadores. Y ahí está por Macías. Decimotercera, sí, decimocuarta. Ahí está, decimocuarta, tampoco tenemos uno.
Uno que se llama, uno que esté así presente en estas épocas. Decimoquinta, ya decimocuarta y decimoquinta está faltando. Decimosexta hay, decimoséptima hay, decimoctava hay, decimonovena hay, vigésima hay. Sí, ya. Faltan, ¿qué se llama? La Guardia de la Muerte y los 1000 hijos. De esas dos nos faltan. Muy bien, continúo. Lo único que podían hacer era entrenarse, comer y descansar. La Vengadora había realizado la traslación desde Istvan hacía 70 días y las tormentas de disformidad hacían que el avance fuera lento. Alfarius trabajaba con su escuadra, cada día aprendiendo más sobre ellos y sobre la persona que se suponía que era. Había oído rumores de que no estaban dirigiéndose hacia Deliverance, sino que estaban en ruta hacia Terra. La idea le intrigó, excitándolo y preocupándolo en igual medida. Jamás había estado en la vieja Tierra y durante muchos años había aspirado a hacerlo. Antes de que los primarcas gemelos hubieran decidido que la Legión apoyara a Horus, Alfarius había preguntado a los más viejos legionarios alfa sobre el mundo en el que empezó la humanidad. Ninguno de ellos había regresado allí desde que se embarcaron en la Gran Cruzada, y ciertamente ninguno de ellos creía que volvieran a ver jamás la gloria del Palacio Imperial. Alfarius sabía que actualmente eran leales a una causa diferente, pero la idea de estar cerca del emperador seguía generando un estremecimiento en su interior, comparable solamente al placer que había sentido al ser elegido por el propio Alfarius para esta misión. El primarca le había confiado y explicado la naturaleza del cambio de lealtades de la legión. El emperador había, tal vez involuntariamente, traicionado a sus hijos y sus legiones. Los había abandonado y a su vez había permitido que la Gran Cruzada flaqueara. El primarca no podía explicar por qué había sucedido eso, pero había sido inflexible en la idea de que Horus podía devolver a la humanidad a la senda de la verdad imperial. Alfarius se preguntaba si podía llegar a ver al emperador y entonces le preocupó que si fuera llevado a su presencia, su duplicidad pudiera ser revelada. Seguro que un hombre tan poderoso como el Señor de la Humanidad no podía ser engañado por un simple cambio de cara y de nombre. Más que eso, el disfraz de Alfarius era de un nacido en Terra. ¿Qué sucedería si otros nacidos en Terra, aunque solo un puñado de ellos seguía con vida tras la masacre, veían algún fallo en su disfraz? ¿Qué sucedería si dejaba ver su falta de conocimiento a otros terranos? No tenía mucho tiempo para preocuparse por el futuro, pues Alfarius había de permanecer constantemente alerta para mantener la fachada que había adoptado. Era afortunado en cierto sentido. El antiguo poseedor de su actual identidad tenía fama de ser taciturno, y eso significaba que no se esperaba que hablara mucho. Con la ayuda de los apotecarios y el material absorbido por su homofagia, sus cuerdas vocales y su boca habían sido reformadas para parecerse más a las del legionario cuya identidad había asumido. Pero para los agudos oídos de un marine espacial, cualquier pequeña diferencia podía levantar sospechas. Su mayor defensa, así como para los demás que él esperaba también hubieran tenido éxito en la infiltración, se basaba en la imposibilidad de lo que la Legión Alfa había llevado a cabo. ¿Por qué habría de sospechar un miembro de la Guardia del Cuervo que el enemigo había tomado la cara de un caído? Era una magnífica maquinación del primarca y muy característica de su genio. Para otro legionario, tener dudas de la verdadera naturaleza de Alfarius era adentrarse en la paranoia. Era tan improbable que cualquier sospecha, sin estar soportada por irrefutables evidencias, sin duda sería rápidamente desechada. Alfarius concentró su mente en asegurarse que eso no ocurriera, entrenando, comiendo y durmiendo junto a su legión de adopción. Mostró orgullo cuando su malparada armadura fue reemplazada, pronunciando palabras de venganza y profiriendo juramentos de lealtad al emperador y a Lord Corax junto a sus nuevos hermanos de armas mientras repintaban sus insignias. En algunas pocas ocasiones, Alfarius estuvo a punto de descubrirse. Cada día aprendía un poco más, pequeños gestos, giros dialécticos y protocolos de la Legión que le permitían fundirse mejor con sus compañeros legionarios, pero no era un proceso perfecto. La última situación comprometida había sido durante un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo.
La compañía se había reunido en uno de los hangares entre las durmientes formas de las Thunderhawk y los Stormbird, pues las instalaciones preparadas para el entrenamiento eran insuficientes para el gran número de guerreros que había a bordo. El sargento Dorr había hecho formar la escuadra y les había lanzado una inquietante arenga. Debemos aprender a luchar contra un nuevo enemigo, les dijo. Durante décadas hemos perfeccionado nuestras técnicas contra salvajes y enemigos inferiores, y nos hemos enfrentado a extraños adversarios como los cantores de guerra de Istvan y los cuchillas infernales ninturianos. Ahora nos enfrentamos a algo totalmente distinto. Ahora debemos luchar contra otros marines espaciales. Era algo obvio, pero mencionar la situación de forma tan abierta hizo ver a los legionarios cuánto había cambiado la galaxia. Se produjeron murmullos de descontento, pero Alfarius se mordió la lengua, no queriendo traicionar sus propios pensamientos en esa cuestión. Cada día nos enfrentamos contra nosotros mismos, respondió Lukar. ¿Qué puede esperarse que sea distinto? Nosotros jamás hemos tratado de matarnos unos a otros, fue la réplica inmediata del sargento. La escuadra se había repartido por parejas, armados tan solo con sus cuchillos de combate con el filo recubierto de fibra monomolecular. Alfarius le tocó enfrentarse a Lukar, y ambos empezaron cuando lo ordenó el sargento, atacando y parando, tratando de encontrar los puntos débiles de la armadura del otro, probando los sellos de las junturas flexibles, los reforzados lentes oculares y los huecos entre las placas de armadura. Los cuchillos parpadeaban. Lukar y Alfarius eran buenos rivales, iguales en velocidad y fuerza. Sus cuchillos entrechocaron una y otra vez, fueron atrapados por las sombreras o desviados por movimientos de rechazo, incapaces de encontrar ninguna abertura. Fue entonces cuando Alfarius cometió su error. Fintando hacia arriba, había doblado una rodilla mientras el cuchillo de Lukar se había elevado para parar el golpe. Bajo la guardia de su oponente, Alfarius giró su cuchillo y golpeó con el reverso de la mano, dirigiendo la punta contra el vulnerable material plateado entre el grueso blindaje superior de Lukar y la protección de la ingle. Lukar se quedó congelado, con el cuchillo de Alfarius a pocos milímetros del contacto. «Me has pillado», declaró Lukar dando un paso atrás y negando con la cabeza. Había sorpresa en su voz. «¿Dónde aprendiste ese movimiento?» Alfarius dudó, dándose cuenta de que la maniobra formaba parte de su entrenamiento en la Legión Alfa y que no estaba entre los movimientos de combate de la Guardia del Cuervo. «Vi un traidor utilizándola en el punto de desembarco», replicó Alfarius rápidamente. «Vi como un portador de la palabra acababa con uno de nuestros hermanos de los salamandras con un movimiento como este». El resto de la escuadra había dejado su entrenamiento y estaba observando a Alfarius y a Lukar. A Alfarius no le gustaba ser el centro de atención. Se levantó y envainó el cuchillo cuando el sargento Dorr se aproximó con la cabeza inclinada a un lado. «¿Qué ha sido eso?», quiso saber el sargento. «¿Utilizando tácticas de los traidores?». «Pareció efectiva en esa ocasión», replicó Alfarius sin perder la calma. «Prestad atención», dijo entonces Dorr, indicando al resto de la escuadra que se acercara. «¿Por qué no nos lo muestras de nuevo?». Alfarius hizo lo que le pedía, mostrando el golpe de corte bajo a los demás. Se produjeron murmullos apreciativos, y Dorr le dio unos golpecitos en el pecho con palabras de agradecimiento. «Esto es lo que tenemos que hacer», dijo entonces el sargento. El rojo de sus placas oculares pareció clavarse en Alfarius durante unos segundos antes de dirigir la mirada al resto de la escuadra. «Hemos de aprender de nuestros enemigos, adaptarnos a la forma en que ellos luchan. Cualquier otra innovación, cualquier ventaja que pueda beneficiarnos, compartidla con el resto, ¿de acuerdo?». «Sí, sargento», contestó Alfarius. Aunque su cobertura había permanecido intacta, más tarde ese mismo día, Alfarius se dio cuenta de lo que había hecho. Algún día, un guerrero de la Guardia del Cuervo utilizaría ese movimiento contra un legionario alfa o se defendería de él y saldría victorioso. El objetivo de Alfarius era aprender de la Guardia del Cuervo, no mejorar sus habilidades. La situación se estaba volviendo más complicada de lo que había imaginado y las consideraciones a tener en cuenta más numerosas. Alfarius se concentró en lo que era importante. Era un actor interpretando su papel, aprendiendo más sobre su función a medida que pasaban los días. En su corazón sabía que había jurado lealtad a la Legión Alfa y no sentía remordimiento alguno mintiendo a los que antaño había llamado aliados.
No era culpa suya que hubieran elegido el bando equivocado en la guerra que se avecinaba. Alfarius no sentía desprecio ni piedad alguna por la Guardia del Cuervo, tan solo sentía una pizca de arrepentimiento porque nunca podría volver a llamar hermanos a los legionarios que lo rodeaban. Sus nombres surgían de su lengua con la facilidad de una declaración de fidelidad y venganza, pero no era uno de ellos. Como el resto de la Legión Alfa, había sido elegido para un gran propósito, uno que los primarcas gemelos le habían asegurado estaba más allá de la lealtad al emperador o a Horus, y que afectaba al destino de la propia galaxia. Y como todos aquellos que eran ciegos a la verdad suprema, la Guardia del Cuervo era prescindible. Cumplirían con su objetivo y después serían destruidos, y él podría regresar a su legión para luchar nuevamente entre sus verdaderos hermanos de batalla. Esa era la idea. El objetivo que motivaba a Alfarius mientras yacía despierto meditando sobre la desconocida misión que le aguardaba. Él era de la Legión Alfa y por tanto no esperaba ser condecorado ni siquiera mencionado. Esa avidez de gloria no formaba parte de las tradiciones de la Legión. Él cumpliría su propósito, quedaría satisfecho con la certidumbre de una misión bien hecha y la alabanza de los primarcas gemelos y volvería a ser uno entre muchos. Fin de sección. No había comentado que me parece espectacular que en ningún momento se nos diga, ni siquiera a nosotros lectores, el narrador que no nos diga, a pesar de ser omnisciente, quién es el legionario alfa. Y directamente, tal como lo es para él mismo, para nosotros sea Alfarius. O sea, sabemos que no es Alfarius, pero es Alfarius, ¿no? Entonces, muy bien todo eso. Lo cual es consecuente con esto último de que él no esperaba glorias, ni méritos, ni nada, y así tendría que ser con absolutamente todos los de la Legión Alfa. Porque como nos dice el capitán, no me acuerdo el nombre del capitán, pero en Veritas Ferrum, la Legión Alfa no le importa la individualidad. Por eso todos son Alfarius, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, un mérito individual tampoco tiene sentido. Todo se hace por y para la Legión. Entonces ahí, súper consecuente, bien puesto. Y espectacular que ese error lo haya convertido en tutor, aunque sea en ese puro movimiento de los cuervos. Así, y dice, ¿no? En una parte, tenía que venir a aprender de ellos, no a enseñarles. Y algún día ese movimiento sería usado contra la Legión Alfa. No, fina esta sección. Espectacular. Muy bien, a ver, veamos. A ver. Bienvenido. Oh, ahí está, justo nuestro devorador de mundos. Carnicero rojo. Oh, a ver, espera. Heredero de la ira de Angron, el ángel rojo. Espada que produce No, que es el hacha que produce 1000 cicatrices. Oye, espera. Ve cómo ha faltado. No he practicado. Y... Ay, espera, está en mi documento antiguo. A ver, dame un segundo. Ya, carnicero rojo de la ira eterna del ángel rojo Angron, el hacha sierra roja creadora de las 1000 cicatrices, fiel a su gran primarca y saco de boxeo del mismo en los días malos y devorador de completos y terribles y brutales hamburguesas. Bor Macías, bienvenido amigo mío. Aquí voy a copiar a mi otra hoja porque para actualizar. Perfecto, ahí estamos. Bienvenido, amigo mío. Oh, bienvenido también a nuestro velocísimo vidente de la tormenta, Sajin Arga. Bienvenido, Verminiux. Ya comenzó el concierto de My Chemical Romance. Correcto, empezó. When I was a young crow. Me encanta. Ay, señor. Ya, ahí estoy con todos saludados. Efectivamente. Hoy, ¿qué se llama? Esto que dice el Ogrin, el día de empezar los cicatrices, arrancar con el canto mongol. Escuché, pues, justo fue nuestro vidente Verminiux que mencionó a un grupo mongol que más o menos usa esta voz que es como
eh, o sea, un poco como esa voz. No sé cómo se llama, pero es bacán ese grupo, weón. The Who, creo que se llama. Eso, The Who, exacto, exacto. Canto de. Sí, pues, ese canto lo hacen mucho creo que son los tibetanos. Porque incluso en el Killer Instinct, el jueguito de peleas, por lo menos en el One, en el que es de Xbox One, de la OST, la canción de Jago, es así. Y sí, relativamente cerca, porque el Tíbet está, si no estoy mal, al norte de la India y Mongolia está como por aquí. No es frontera directa, según creo, pero está medianamente cerca. Muy bien. Efectivamente, claro, Mongolia está entre China y Rusia. Ah, mongoles, destruyeron mi pared. Ya, uy, ¿qué hice? Ah, ya, aquí está, estamos bien, estamos bien. No, de hecho, esta cuestión es mucho más fácil de hacer. Porque eso no requiere un esfuerzo real, digamos. Es lo mismo que el grito hacia adentro, que es medio reptiliano, ese es fácil de hacer. El que es hacia afuera, ese es un poco más difícil. Ese así, hacerlo mucho rato, sí. Bueno, alguien que ya es así ultra profesional, no pasa nada, digamos. Así, los death metaleros, esos ya, o sea, tienen tanta práctica, o sea, se pegan un concierto los culeados así y no les pasa nada, ¿no? Están como si nada. Pero, bueno, ahí por eso son profesionales, ¿no? O sea, es, por eso son tan pros. Muy bien, continuemos. My Corby de Romance va a ser ahora, ya. Corax observó desde una balaustrada que dominaba el improvisado comedor que anteriormente había sido un campo de prácticas de tiro a varias compañías de su Guardia del Cuervo comiendo las raciones de la nave. Estaba de pie junto a largas mesas montadas sobre caballetes, ya que las sillas eran otra comodidad escasa a bordo y diligentemente ingerían la comida consistente de carne sintética y pan de soya seco. La comida no tenía ningún sabor, pero era rica en proteínas y carbohidratos que los legionarios necesitaban para sustentarse. Los suplementos nutricionales eran ingeridos con el agua que bebían directamente de unas toscas jarras creadas por los siervos en los talleres de los puentes inferiores. ¿Cómo están nuestras reservas?, inquirió el primarca. Sabía la respuesta, pero quería estar seguro de que sus comandantes estaban al día de todos los detalles concernientes al funcionamiento de la nave. No presentan ningún problema inminente, contestó Agapito. Bran y Solaro completaban el cuarteto, mientras que Aloni permanecía de guardia en el Strategium. La Vengadora tenía suministros para un viaje de 3 años, más que suficiente para nuestras necesidades actuales. Los navegantes informan de las mismas dificultades que anteriormente, añadió Bran. Necesitaremos al menos otros 40 días para llegar al sistema Sol. Han solicitado hacer otro salto al espacio real para confirmar nuestra localización. No están más que suponiendo, dijo Corax con un suspiro. Las crecientes tormentas de disformidad casi han apagado el Astronomicon. Ya hemos realizado 3 traslaciones, y cada vez nos hemos encontrado al menos a 5 años luz fuera del rumbo. ¿Pensáis que los rebeldes tienen algo que ver con las tormentas de disformidad?, preguntó Agapito. ¿Es eso posible? En estos momentos no voy a descartar ninguna posibilidad, declaró Corax. El primarca conocía más acerca del extraño comportamiento de la disformidad que sus comandantes, y no era irrazonable suponer que Horus podría haber adquirido alguna forma de tecnología u otro poder que le permitiera conjurar las cambiantes tormentas que se desataban en el Immaterium. La naturaleza de qué podría ser ese otro poder, las pistas que había obtenido del emperador y observado en sus hermanos primarcas, era mejor no compartirlo. Era mejor no compartirlas.
Existe la posibilidad de que estas tormentas afecten a nuestros enemigos tanto como a nosotros, pero no es más que una posibilidad. Si no es una impertinencia preguntarlo, mi señor, ¿por qué estamos dirigiéndonos a Terra? Quiso saber Bran, aunque ni siquiera puedo llegar a... Aunque ni siquiera puedo llegar a aventurar los motivos del señor de la guerra, la traición en Istvan sugiere que quiere eliminar toda oposición tan rápidamente como sea posible. ¿No sería más seguro proteger Deliverance de un eventual ataque? Eso es lo que espera Horus, afirmó Corax, dando la espalda a la balaustrada para encararse a sus comandantes. Abajo había bastante ruido, pues los legionarios reunidos habían acabado su comida y empezaban a apilar las bandejas vacías. Esa es la mejor razón para no ir allí, pero tengo razones más tengo razones más poderosas para ir a Terra. La afirmación flotó en el aire durante un rato hasta que Agapito se dio cuenta de que era él quien debía formular la siguiente pregunta. ¿Vais a compartir con nosotros esas razones, mi señor? He de hablar con el emperador, replicó Corax. Todavía no sabemos qué noticias de la perfidia de Horus han llegado al Palacio Imperial. Seguro que el emperador ya se habrá enterado de que una tragedia así ha sucedido en el Imperio, aventuró Bran. Las tormentas de disformidad pueden responder a otro propósito además de dificultar los viajes, dijo Corax y observó a sus comandantes para ver la confusión en sus expresiones. La disformidad, los navegantes, los astrópatas e incluso el emperador están profundamente ligados. Ellos obtienen sus poderes de su energía y, por tanto, una cobertura de tormentas puede nublar la visión lejana del emperador, tanto como nubla la ruta hacia Terra a los navegantes. ¿Pensáis que Horus atacará directamente al emperador? Preguntó Solaro. ¿Está planeando invadir Terra? Sin duda alguna, le confirmó Corax. Se ha rebelado contra la verdad imperial, y por ello debe destruir al emperador o ser destruido. Las acciones del Señor de la Guerra nos han colocado en el camino del enfrentamiento. No hay ninguna otra posibilidad. Ese comentario fue recibido con profundas inspiraciones y unos instantes de meditativo silencio. Corax simpatizaba con sus subordinados. La magnitud de lo que Horus había hecho era difícil de entender. Parece que Istvan se convertirá en la insensatez de Horus, apuntó Bran. Si los de las otras legiones, en los que antaño confiábamos, pueden ser unos traidores, no podemos confiar en la lealtad del Mechanicum o del ejército imperial. Tienes razón, asintió Corax. No tenemos ni idea de la verdadera fuerza de los rebeldes. Se calló de golpe. La palabra rebeldes no expresaba ni de lejos la gravedad de lo que Horus y sus conspiradores habían perpetrado. Los traidores han planeado sus movimientos durante bastante tiempo. Horus tiende a realizar grandes gestos, demostraciones de poder, pero nunca se movería sin la precaución adecuada. Podéis estar seguros de una cosa. Él no actúa hasta que está preparado, y eso significa que considera que ahora es cuando tiene más posibilidades de obtener una victoria rápida. Depende de nosotros impedírselo, evidentemente, dijo Bran, curvando los labios con rabia. Evidentemente, asintió Corax sonriendo ligeramente. A nuestros enemigos no les interesa ver destruido el imperio. Ellos tratan de usurpar el poder del emperador y convertirse en los gobernantes de la galaxia. Por tanto, deben actuar rápidamente, destruyendo al emperador y a los que luchan a su lado antes de que el resto del imperio se vea arrastrado a la guerra. No importa qué poderes tenga Horus a su disposición. Estoy de acuerdo con Bran. Los traidores no pueden ganar una larga guerra. Los legionarios de la sala inferior estaban saliendo mientras otros iban entrando por las puertas del otro extremo. Docenas de siervos limpiaban las mesas y traían nuevos montones de raciones para los recién llegados. Corax miró hacia abajo, encontrándose los ojos de la Guardia del Cuervo fijados en su líder. Era una temible mirada de desafío grabada en los rasgos de los que pasaban bajo él, un mal humor que no gustaba al primarca. «¡Sargento Nestil!», gritó Corax, deteniendo al jefe de escuadra. El sargento pareció paralizado por un instante, como un objetivo viendo el destello de un arma apuntada en su dirección. «Lord Corax», respondió Nestil, «¿en qué puedo serviros?» «¿Por qué estás tan sombrío, sargento?» Corax mantuvo un tono despreocupado. «¿La comida no es de tu agrado?» «La he comido mejor, debo admitirlo, mi señor»,
bromeó el sargento. Sospecho que Horus estará sentado sobre una gigantesca montaña de filetes de grog, sargento. Cuando tengamos el permiso del emperador, iremos a quitárselos. Hubo una risa generalizada entre los legionarios reunidos, un poco breve, pero mucho mejor que la depresión que Corax había percibido anteriormente. Sí, mi señor, y no dudo que Fulgrim también tiene algunas extravagancias de las que podemos ayudarlo a prescindir, continuó el sargento Nestil, logrando arrancar más risas. Puedes estar seguro de ello, Lancrato. Puedes estarlo, asintió Corax, riéndose también del comentario. El primarca indicó a los legionarios que siguieran y volvió de nuevo su atención a los comandantes. Su sonrisa desapareció rápidamente. No podemos permitir que la herida de Istvan se infecte, les dijo. La legión está escasa de efectivos, pero las heridas más graves son las que ha recibido nuestro espíritu. Vivimos o morimos según nuestros éxitos, y de estos últimamente hemos tenido pocos. Lucharemos hasta el último hombre, declaró Solaro. Sí, asintió Corax. Sus siguientes palabras fueron para darse ánimos a sí mismo tanto como a sus compañeros. Pero será mejor si podemos lograr que sean las fuerzas de Horus las que lo hagan. Necesitamos una victoria, algo que restaure nuestro honor y nuestro prestigio. Si nos atrincheramos en Deliverance, cederemos la iniciativa a nuestros enemigos. Así no es como luchamos. Con las fuerzas que logremos reunir, hemos de llevar la lucha hasta los traidores. Hemos de demostrar a nosotros mismos y a los demás que no son imparables, que un asalto a Terra no es inevitable. En estos momentos hemos sufrido un duro golpe, pero no podemos correr eternamente. Cuanto antes nos demos la vuelta y contraataquemos, antes sembraremos la duda entre los traidores y antes aparecerán grietas en su alianza. ¿Estáis seguro de que será tan fácil dividirlos, mi señor?, preguntó Agapito. Corax empezó a caminar siguiendo la balaustrada. Las grandes ventanas en arco de su derecha estaban cerradas con acero remachado, bloqueando la visión de la disformidad del exterior, pero aún así podía sentir su presencia como una atmósfera opresiva, una tensión que lo permeaba todo. Pensar que podía caer bajo el control de Horus de alguna forma era desconcertante. ¿Fácil? No, dijo Corax, respondiendo a la pregunta de Agapito. Pero aún así se producirá una desunión. Incluso bajo el estandarte del emperador, mis hermanos y yo hemos encontrado causas para la discusión. Horus, de momento, puede tener la atención de algunos, pero cada uno trata de aprovecharse a su manera con esta rebelión. Cuando se haga evidente que los objetivos no se alcanzarán sin un gran esfuerzo, su decisión se desvanecerá y su causa común se fracturará. Esperemos poder lograr eso, apuntó Agapito. Corax dirigió una dura mirada al comandante, deteniéndose justo delante de una estrecha entrada al final de la balaustrada. Agapito se encogió ligeramente ante la recriminatoria mirada del primarca. No hay cabida para la esperanza, declaró Corax. Nosotros planeamos y actuamos. La esperanza es para los soñadores y los poetas. Nosotros tenemos fuerza de voluntad y nuestras armas, y dictamos nuestro propio destino. Fin de sección. Me encantó esto de la esperanza, me encantó, así. No, nosotros no vamos a luchar porque esperamos algo, vamos a hacer porque es lo que tenemos que hacer, básicamente. Así que bien, ahí mi tío Corax, concha su madre, weón, qué notable. Y de paso, el chistecito de robarle los filetes a Horus, no, qué gran tipo, weón. Las mejores fiestas y de paso aquí dando cualquier cara. Bien, el tío Corax. Nada más por eso que se saque una fiesta. Ah, bueno, supongo que está esperando a que me crezca el cabello para poder taparme un ojo con mi cabello. Pero bien, ahí mi tío. A ver, estaba viendo que... A ver, ¿dónde estamos? Doy la bienvenida al rememorador Toby, pintor sobreviviente del orgullo del emperador y criador de cabras en la granja de Lord Fulgrim. Bienvenido, querido rememorador Toby. Es un gusto tenerlo presente. Ahí, ya, muy bien. Sigamos entonces. Una vez que Corax se hubo marchado, Bran, Agapito y Solaro se dirigieron a las habitaciones que en esos momentos compartían. ¿Por qué mencionaste la esperanza, hermano?,
preguntó de golpe Bran. ¿No recuerdas esas mismas palabras que él pronunció en Puerta 42? No era más que una forma de hablar, hermano, dijo Agapito claramente desconcertado. Pues claro que recuerdo Puerta 42. ¿Quién podría olvidar esa masacre? Debes ser más cauto con tus palabras en el futuro, le espetó Bran. Lord Corax no necesita ninguna otra cosa en que pensar en estos momentos. Agapito lo miró como si quisiera replicar, pero inclinó la cabeza aceptando la reprimenda. Como digas, hermano, admitió. En el futuro calibraré con mucho cuidado mis palabras. Fin de sección. Igual un poco sospechosa esta parte, maldita Legión Alfa que a uno lo pone paranoico y cuestiones. Pero esta parte que dijo, ¿acaso no recuerdas Puerta 42? ¡Claro que recuerdo Puerta 42! Y bueno, después dice, ¿quién podría olvidar esa masacre? Ya, entonces eso ya, puede ser ya. Eso es como un indicativo de, me estoy persiguiendo, porque como que cacha algo de Puerta 42, pero tal vez es una masacre famosa. Ay, no sé, está complicado esto. Muy bien, continuemos. Observando las jarras casi vacías de la pequeña caja, Pelón se preguntó cuánto más podría hacer durar las especias y las hierbas. El prefecto no había dicho nada de la tosca comida que Pelón se había visto forzado a servirle últimamente. Su educación era demasiado buena y su experiencia militar demasiado larga para ese tipo de quejas, pero a Pelón le pesaba en la conciencia que un noble de Therion tuviera que tomar las mismas insulsas comidas que un siervo. Había hecho lo que había podido para lograr que las austeras estancias de Valerius resultaran acogedoras, colocando las pertenencias que el prefecto había traído a bordo en los estrechos estantes y en la mesilla de noche. El uniforme de gala de Valerius y los atavíos de desfile estaban colgados en una pared, junto a la espada de energía en su vaina dorada. Pero su reluciente aspecto tan solo remarcaba aún más los monótonos mamparos sin pintar, en vez de evitar que los ojos se fijaran en ellos. Pelón había logrado obtener un poco de pintura y pinceles de los almacenes de la nave. No suficientes para alegrar toda la habitación, pero lo bastante para añadir un poco de color a los sencillos muebles y los platos y copas sin decoración alguna que había tomado del comedor. Decidió que la Guardia del Cuervo parecía disfrutar con su austeridad, en consonancia con las duras condiciones de su mundo natal de Deliverance, en vez de regocijarse con los lujos y frivolidades que podrían haber tenido si lo deseaban. El sirviente jamás había pensado que echaría en falta esos infinitos corredores de las viejas minas o las desiertas vistas a través de las ventanas, pero desde que llegó a bordo de la Vengadora había acabado considerando el tiempo pasado en la polvorienta luna como opulento. Escuchó el siseo de la puerta exterior abriéndose y acabó sus preparativos en la pequeña mesa que había dispuesto para la cena del prefecto. Valerius entró en la sala principal y se sentó sin hacer ningún comentario. Sus ojos recorrieron rápidamente el cuidadosamente cortado bloque de proteínas espolvoreado con Khemir y Ortal. El prefecto levantó la mellada copa de metal con el reborde decorado con una fina línea roja pintada por Pelón y se la llevó a los labios, pero se detuvo antes de tomar un sorbo. Devolvió la copa a la mesa y finalmente miró al sirviente. «Echo en falta el vino», dijo Valerius. «Una buena garrafa de Mastilian rojo, un vaso burbujeante un vaso burbujeante Narinith. Incluso me conformaría con dar un sorbo de ese brebaje que el tribuno Primus Nathor improvisó en Heda Signis». Pelón no dijo nada. No era momento de hablar, sino de escuchar. Anteriormente ya había superado los límites en Deliverance y no había tenido tanto más que problemas por ello. Con todo lo que había oído de la Guardia del Cuervo y de la tripulación sobre los acontecimientos que habían tenido lugar en Isvan, estaba contento de estar a salvo y ser capaz de concentrarse en su única misión de cuidar del prefecto. «Pero no debes quejarte, Pelón», continuó Valerius como si hubiera sido su sirviente el que se hubiera estado lamentando. «Las últimas estimaciones dicen que estamos a tan solo 12 días de la traslación al sistema Sol, aunque si hemos de juzgar por el porcentaje de aciertos de los últimos días, no me sorprendería si los navegantes necesitaran el doble de ese tiempo. Pero aún así es emocionante, ¿verdad?» «Terra, Pelón, ¿no va a ser algo realmente remarcable?» Pelón no estaba muy seguro de si debía responder o no.
En ocasiones era difícil juzgar si era una mera oreja en la que el prefecto podía hablar o si su señor quería iniciar una conversación. Valerius no continuó y su mirada expectante sugirió a Pelon que estaba esperando una respuesta de algún tipo. Jamás había llegado a pensar que podría haber algo así, señor, dijo Pelon diligentemente. En realidad, había estado excepcionalmente ansioso por la próxima parada en el centro del imperio. Sin duda, habría todo tipo de dignatarios para saludar su llegada. Sería un terrible fallo por parte de Pelon si Valerius acabara pareciendo un oficial pelagatos de uno de los regimientos profesionales, pero tan solo disponía de recursos limitados para lavar y recomponer el uniforme de su señor. Es un honor que apenas puedo creer, añadió a continuación. No estás equivocado acerca de eso, dijo Valerius, hundiendo su tenedor en una pieza de calabacín sintético que Pelon había cortado artísticamente en forma de flor de finos pétalos. Una hora de trabajo fue demolida en segundos por las mandíbulas del prefecto. Hay comandantes generales de Therion que no han tenido ese privilegio. Parece estar de buen humor hoy, señor, comentó Pelon, sentándose en el borde de la cama mientras osaba dar voz a su opinión. He tenido un cónclave con Corax y los comandantes de la Guardia del Cuervo, Pelon, le comunicó Valerius entre mordisco y mordisco. Perdón, un segundo, la cría de la disformidad ya empezó. Ya. He tenido un cónclave con Corax y los comandantes de la Guardia del Cuervo, Pelon, le comunicó Valerius entre mordisco y mordisco. Me temo que nuestra estancia en Terra será breve. En cuanto podamos conseguir pasaje, he de volver a Therion para pedir refuerzos. Con las pérdidas que ha sufrido la Legión y el lamentable sacrificio de las tropas bajo mi mando, se ha decidido que reclute una nueva cohorte para luchar junto a Lord Corax contra los traidores. Es bueno que le confíen una misión así a usted, señor, declaró Pelon. Lamentó sus palabras en cuanto Valerius puso resueltamente los cubiertos en el plato medio vacío y miró con el cejo fruncido al sirviente. ¿Por qué no deberían confiar en mí? No estaba hablando de usted en particular, señor, respondió Pelon apresuradamente. La confianza no es algo que abunda últimamente, eso es todo. Incluso yo me doy cuenta de las miradas de los tripulantes mientras cumplo con mis obligaciones. En tiempos como los que corren, es bueno que el primarca tenga plena confianza en Therion para luchar junto al emperador. Sí, tienes razón, asintió Valerius, reanudando su comida. Sonrió a través del laborioso masticado de un falso filete de grogs, pronunciando las palabras como si farfullara. Es una misión bastante importante. Necesitaremos a cada hombre y mujer que pueda empuñar un rifle láser. Será como la fundación tras el acatamiento, mucho mayor incluso. El prefecto acabó su cena, la hizo bajar con un trago de agua reciclada y se puso en pie. Corren tiempos oscuros, Pelon, pero ¿acaso todos los grandes momentos de la historia no han nacido en la oscuridad? Dijo sacándose las botas de una patada y tirándose sobre la cama. Nadie recuerda a aquellos que vivieron en tiempos de felicidad y abundancia. Cierto, señor, asintió Pelon recogiendo los platos y la copa. Se detuvo justo delante de la puerta. ¿Me necesitaréis durante la próxima hora, señor? Voy a tardar un poco en los lavaderos. No, creo que podré prescindir de ti durante una hora, respondió Valerius con voz cansada. Pelon miró por encima del hombro y vio que los ojos del prefecto ya estaban cerrados y su pecho subía y bajaba plácidamente. Tal vez un poco más de sal la próxima vez, murmuró el prefecto con la voz perdiéndose. Perdón. Tal vez un poco de más sal para la próxima vez, murmuró el prefecto con la voz perdiéndose en el sueño. Como digáis, señor, dijo Pelon en voz baja para sí mismo con una sonrisa de satisfacción y cerró la puerta detrás de él. Fin de sección. Y aquí, no, una llamada de atención a Valerius. Se mandó, pero un cagazo espectacular. 1 hora, Pelon haciendo la florcita del zapallo, de la calabaza. Y el weón se la come así en 2 patadas, weón, pero ¿qué clase de indecencia es esa, weón? Por lo menos uno, si está bonita la comida, esa es otra cosa maravillosa de la comida, que no solo sabe bien, muchas veces huele bien, y en algunas ocasiones se ve muy bien, entonces es algo que satisface a muchos sentidos. Entonces, sí, puta, te van a poner una cosa así que está súper bonita, o sea, en lugar de comer como un desesperado culeado,
Por lo menos así la conté. Los japoneses hacen mucho eso, ¿no? Bueno, ellos ya como que son igual bien esmerados también en sus ventos. Pero como mínimo, pues un ratito, o sea, si que te tomes así 10 segundos para mirar el plato, no te vas a morir de hambre, weón. Y tampoco es que haya estado así cagado de hambre, así, el culeo. No, mal ahí, mal ahí. Valerio, es así, siendo perfecto, pues debería mostrar más etiqueta, más modales, pues, puta la wea. Valerius, carácter. Pobre peloncito. Es noble y cocina bien. Ese va a ser la otra, sí. Unos son nobles y cantan bien, otros son nobles y cocinan bien. Así que cuando, por ejemplo, ahí yo esté de paso por Uruguay, así visitando a mi amigo Ogrin, y él me diga, ay, hermano, te invito a una comida, y yo le diga, ¿cómo supiste que justo eso era lo que quería, weón? Puta, yo voy a contemplar primero la comida, sí. Y, y disfrutaré, pero cada bocado, así, pero, oh, haciendo honor a mi querido amigo Ogrin. A ver. am, y justo leo el comentario de Misa, así mi mayor exceso es con la comida. Ay, sí, yo también, es como terrible. Ahí es cuando, cuando Slanish quiere atacar. ¡Ay, bienvenido al que no pasa desapercibido de la 20ª Legión, valorado miembro de las 19 legiones, amado por todos, gato con internet! Cogito ergo sum. Pienso luego es eso, ¿no? Sí, pues, cogito ergo sum. Mm, puta, solo para dejar claro, bueno, a ver, no, prefiero banear no ese comentario, no me gusta. Y ahora, ¿cómo se pueden borrar comentarios aquí? Bueno, hecha la advertencia, yo creo que siempre es prudente hacer honor al refrán de a donde fueres, hacer como vieres. Entonces, para que aquí mi compa hiper, etcétera, como que cache un poco que no somos de esa volada de comentarios aquí, somos un poco más ubicaditos. ¿Ya? Pero, bueno, a ver. O sea, algún día quisiera ir a todos lados, pero así siendo categóricamente honesto, no será en lo pronto. No será en lo pronto. Quisiera ir a todos lados, así, viajar es bacán. Y más aún probar las comidas de otros lados, espectacular. Los dulces, sobre todo, espectacular. Y sí, tengo amigos en diferentes lados que me gustaría ir a visitar y toda la cuestión, pero no, así siendo categóricamente honesto, así en el lapso de un par de años por lo menos, no voy a viajar. Tengo otras misiones así que cumplir, que tienen que ver con el asunto económico, entonces no me puedo permitir esas libertades. Pero algún día, y ese día miraremos hacia atrás y diremos así, y diremos ahí oh, llegó el día. Eso. Hoy sería bacán ir y ver al cuarteto así de locales. Mira, la comida no tiene por qué verse bien. O sea, no es que sea un requisito, no es que sea obligatorio. Pero mi punto es, si alguien se ha dado el trabajo de hacer eso, entonces mínimo hay que valorarlo. ¿Ya? Entonces, mal que mal, aquí, o sea, el pelo no tenía por qué hacer eso. No tenía por qué. Pero por alguna razón, o sea, si vamos más allá, él dedicó un tiempo extra que no tenía por qué dedicar, lo hizo así por una
Ya ni siquiera le vamos a llamar buena onda. Por alguna razón no especificada, invirtió más tiempo del que debería. Y al final de cuentas, el tiempo es el recurso más valioso que existe. Entonces, puta, mínimo un reconocimiento. Es básicamente como decir gracias el mirar el plato. ¿Ya? O sea, ahora, no necesita ser así, ¿no? El objetivo primordial, siendo así estrictamente pragmáticos y objetivos, es que te alimente y sobrevivas y te nutra y no mueras, ¿no? Entonces, eso. Pero, claro, pero si ya está así hecho bonito, así, es como, no sé, si vos vas a un restaurante, estás pagando, ¿no es cierto? Porque te den tu comida y qué sé yo. Entonces, puta, así, siendo súper objetivo y pragmático, ni siquiera necesitas agradecer, pero, puta, si vamos a ahorrar, digamos, en esas cordialidades y qué sé yo, puta, nos encaminamos hacia ser una sociedad súper de mierda, ¿no? Entonces, yo creo que son pequeños detalles que incluso mejoran la calidad de vida de uno mismo. ¿Sí? Pero eso. Ya. A ver. Ya, continuemos. Hoy vio al cuarteto en vivo, qué espectacular, qué envidia. Muy bien, continuemos. Hoy, ¿dónde quedó mi lectura? Aquí está. 133 días después de partir de Istvan, la Vengadora finalmente alcanzó el sistema Sol, el corazón del Imperio, el lugar de nacimiento de la humanidad. Siguiendo las órdenes de Corax, la nave penetró en el sistema y desplegó inmediatamente sus escudos de vacío. Sería una temeridad adentrarse sin alguna forma de protección, pero utilizar los escudos de reflejo sería una potencial invitación a las sospechas inmediatas. Los informes de los sensores empezaron a llegar, mostrando la imagen de un sistema estelar considerablemente agitado. Docenas de naves de guerra, cargueros y transportes se movían entre las bases de la Luna y Terra, sorteando capa tras capa de campos de minas, plataformas de defensa orbital y naves pesadas de patrulla. Y seguían llegando más. No pasaba ni una hora sin que al menos 2 o 3 naves surgieran de la disformidad. La noticia se estaba propagando por el Imperio. Las tormentas de disformidad que habían dificultado la marcha de la Guardia del Cuervo también habían alterado las comunicaciones astrotelepáticas. Incluso en condiciones ideales se necesitaban varias semanas, incluso varios meses, para que los mensajes pudieran llegar del corazón del Imperio a sus límites más exteriores. Si a esto se le añadía la violencia de las tormentas de disformidad, todavía faltarían muchos meses para que algunos sistemas llegaran a conocer la traición del Señor de la Guerra. Corax sintió que aquello no era más que el principio. Docenas de naves se convertirían en cientos, tal vez miles. De momento, Horus tenía la ventaja de la sorpresa, pero el inmenso monstruo que era el Imperio estaba siendo despertado para enfrentarse a esta nueva amenaza. Los recursos del emperador eran vastos, aunque difíciles de poner en marcha, pero una vez hubieran alcanzado un empuje crítico, serían imparables. De eso el primarca estaba seguro. La única posibilidad que Horus tenía de triunfar era lograr una victoria rápida, y Corax iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para que eso no sucediera. Después de los retrasos habituales al volver a poner los sensores y las comunicaciones en línea tras la traslación desde la disformidad, la Guardia del Cuervo se vio insistentemente llamada por el Vanguardia Furiosa, un crucero de ataque de la Legión de los Puños Imperiales. El capitán Norris estaba amenazando con todo tipo de violencias si no se identificaban. Era evidente por las llamadas de Norris que las visitas inesperadas no eran bienvenidas. Aquí la Vengadora, barcaza de batalla de la Guardia del Cuervo, replicó Bran con Corax de pie junto a él. Estamos transportando a Lord Corax a Terra. Por favor, aseguraos que tenemos el camino despejado. Se produjo un retraso antes de que los puños imperiales respondieran. Incluso con intercambios únicamente de audio, existía un considerable desfase temporal entre mensaje y respuesta, lo que indicaba que el Vanguardia Furiosa se encontraba a varios cientos de kilómetros de distancia. No están autorizados a proceder. Bajen sus escudos y prepárense a ser abordados.
El incumplimiento de esta orden se considerará un acto de agresión y serán destruidos. Corax se rió, pero Bran no estaba de humor para discutir con el capitán de los puños imperiales. Cuide su tono, capitán. Lord Corax se va a reunir con el emperador en persona. Si tiene algún problema con ello, tal vez el mismo Rogal Dorn querrá subir a bordo a discutirlo. Si has acabado de insultar a mi primarca, proporciónenos una escolta para llegar hasta Terra sin más interferencias. No puedo hacer ninguna excepción con ustedes, con primarca a bordo o sin él, fue la tensa réplica de Norris. Todas las naves no autorizadas deben ser inspeccionadas. Por si no lo han notado, la palabra de un legionario a otro ya no vale mucho. Vamos a abordarlos, y si se niegan, su nave será destruida. Con la mandíbula apretada por la rabia, Bran iba a pulsar el botón de transmisión, pero fue detenido por Corax. El primarca apartó suavemente al comandante y se inclinó sobre el dispositivo de comunicaciones. Capitán Norris, vuestra atención al deber y al protocolo son bien recibidos, dijo el primarca con una voz profunda cargada de humor. Estaré muy contento de recibir a bordo una delegación de la Legión de mi hermano, pero por favor, ahorraos las amenazas. Esta barcaza de batalla lleva en su interior varios miles de legionarios. Vos tenéis un crucero de ataque con un complemento de 50 legionarios. Siguió un profundo silencio, más largo que la pausa anterior. Por favor, identifíquese. Con un suspiro de impaciencia, Corax intercambió una mirada con los demás antes de activar el botón de transmisión. Soy Lord Corvus Corax, primarca de la Guardia del Cuervo, salvador de Deliverance, comandante de la 27ª y la 376ª expediciones, mariscal en funciones de la cohorte theriana y alabado conquistador de miles de mundos. Por favor, venid a bordo y os mostraré mis otras credenciales. La estática fue lo único que se oyó en el sistema de comunicaciones durante un rato hasta que Norris consiguió pensar una respuesta adecuada. Dirigiré personalmente el grupo de abordaje, Lord Corax. Por favor, bajen ahora sus escudos. Corax hizo un gesto de asentimiento en dirección a los técnicos del puesto de control de las defensas y se apartó del panel de comunicaciones. Sea amable, solo está cumpliendo su deber, le dijo el primarca a Bran. Cuanto antes solucionemos lo de la inspección, antes podremos seguir nuestro camino. A la orden. Pero no debería haber sido tan rígido al respecto, ¿no es así?, comentó el comandante. Es un puño imperial, replicó Corax. No puede evitarlo. Aunque mantuvo el tono desenfadado, el primarca estaba receloso. Tenía la seguridad de que no había nada a bordo de la Vengadora que pudiera causar problemas, pero sentía una aversión instintiva a los controles demasiado rígidos. Ahogó sus aprensiones e indicó a Bran que recibiera al capitán Norris. Fin de sección. Oh, buena, Lord Malcador, ahí tenía usted el texto. A ver, vuestra atención al deber. Ya, y al protocolo. Por lo menos eso le achunté, así. Porque mire, lo que yo tengo aquí es vuestra atención al deber y al P espacio 2. O sea que faltó protocolo son admira. Admira. Eso faltó. Y yo no dije admirados, dije son. ¿Qué he dicho? Oh, bueno, ya no sé. Bueno, pero la voy a repetir para cuando me toque el editado algún día. Capitán Norris, vuestra atención al deber y al protocolo son admirados. Muy bien, ahí sí, agradecido, mi querido Lord Malcador. Y damos la bienvenida a nuestro querido oráculo del caos justificado, Spike. Bienvenido, amigo mío. A todo esto, de repente, en esta última parte, empezó el quilombo por aquí, pero así, campanas, vecino con la licuadora, niños jugando aquí. ¿No han escuchado, o sea, han escuchado ustedes ruidos disformes, desagradables? Oh, bueno, ya, qué alegría, amigos míos. Me da una gran tranquilidad. Muy bien. Y esta parte fue divertida. Así, no puede evitarlo, son puños imperiales.
Oh, y es verdad, el escudo de vacío. Y esa se le debemos a que se llama al Magos Explorator Mauwuki. Que él me dijo que había unos filtros para el OBS y creo que eso ha mejorado harto nuestra filtración de sonidos indeseados. Y bueno, yo soy bien maníaco con esta wea. No ha logrado quitarme por completo el peso que me produce, digamos, el estrés de los ruidos ambientales. Pero ha mejorado, digamos. O sea, me preocupa un poquito menos que antes, digamos. Pero igual como que no se me va la wea de que... Y a pesar de que veo el ecualizador, que tiene la barrita, digamos, que se mueve ahora cuando yo estoy hablando. Y claro, digamos, ahí hay el griterío de los niños, pero no se escucha. Pero como les comentaba, ¿no? De repente tengo el temor de que mientras estoy hablando, está activado el micrófono, o sea, está tomando la información, y de que justo, o sea, sobrepuesto a mi voz esté el griterío o el ruido o qué sé yo. Pero bueno, continúo. Ah, esperen un ratito, voy a ver. Ya, sí, les dejo el anuncio para que después no nos interrumpa. Hoy acabo de leer. Miraremos al pasado y diremos qué barato estaba el gansito marinela. Puta, es que eso podemos decir casi con todo, weón, con todo. Oye, a ver, hay una película de un chef que se cansa de los ricos que van a su restaurante y cuando una señora se queja le dice, usted cena aquí todas las noches, ¿sabe qué cenó ayer? No, no conoce ni el nombre del plato de exquisitos ingredientes que comió como si fuera una hamburguesa común. Indeed. La película trataba de cómo las personas pueden consumir sin valorar la dificultad de producir un producto. Sí, ese es el asunto. Y eso pasa, no sé, a mí me pasa eso. Bueno, igual es conciencia que no sé si uno adquiere de viejo, porque igual generalizar es como injusto, así le llega mucho el mérito a gente que no lo tiene, digamos. Pero no sé, a mí me ha pasado eso ya de grande, de darme cuenta de cuántas cosas uno da por sentado del esfuerzo que hacen los papás, por ejemplo, ¿no? Mm, y a ver, y sí, de una forma u otra, yo creo que más las mamás, porque claro, o sea, igual hay que considerar que yo soy más viejo, digamos, entonces yo vengo de una época donde era muy normal que la mamá, o sea en la casa, haga casi toda la pega y el papá estaba afuera en su pega, ¿no? Entonces, no sé, uno como que por defecto sabe que la comida va a estar ahí, o que, no sé, ciertas cosas de la casa, digamos, o que vas a tener ropa que ponerte, o cuestiones así. Y claro, ya después de grande dice uno, puta, bueno, o sea, igual era cualquier pega, pues, cualquier pega, entonces ya cambia la mirada. Pero... yo creo que igual como que no te llegue esa mirada si no te pone algún trancazo así la vida, ¿no? Y te da una pequeña lección de humildad. O tal vez sí, hay gente que es más sabia, digamos, y no necesita pegarse el golpe de realidad para cachar, ¿no? Y tal vez, no, lo digo sin saber, sin seguridad, las nuevas generaciones son un poco más perceptivas en eso. Tampoco les quiero dar mucho mérito, porque igual cuando uno es jovencito, chango, así como que, no, tengo otra, weón. Y no sé, por lo menos en la adolescencia la vida de por sí ya es bastante difícil como para poder estar teniendo la sabiduría de valorar esas cosas, ¿no? Entonces sé que ahora son diferentes las cosas, ¿no? Y es diferente el pensamiento que uno tiene de cuando es más viejo a cuando es más jovencito, pero sí, o sea, reforzando el tema, hay muchas cosas que uno no valora porque no se pone a pensar, digamos, no se da el tiempo para contemplarlas, digamos. Entonces, eso. Oh, mira, el gato cultiva chiles. Eso solo significa una cosa, que quiere que la galaxia arda. Ah, mira el gato alfariano. Qué bonito, qué bonito. Cualquier cosa del clima y se mueren los cultivos. Sí, pues, weón, sí. O cualquier cuestión de un bichito culeado, weón, que viene y se come toda tu pega. Terrible, terrible. Pero buena actividad, gato. Me gustó.
Será el encargado de huerto de la memoria inmortal. Pero tiene prohibido hacer que la galaxia arda. O si no, nos quedamos todos sin pega. Bueno, continúo. El sonido rasposo de un cincel de roca robado de las minas resonaba débilmente en el interior de los muros de la pequeña celda. Regawi estaba sentado en una esquina de la sala esculpiendo un pequeño trozo de cascote, pero la forma de su última creación no era todavía discernible. Corvus estaba tendido en la pequeña manta, escuchando atentamente al anciano con los ojos cerrados y las manos detrás de la cabeza. Tan solo habían pasado 2 años desde su descubrimiento. 2 años de moverse de un bloque de prisión a otro mientras su cuerpo crecía hasta convertirse en el de un niño de 12 años. Regawi era solo el último de una línea de disidentes encarcelados e intelectuales antisistema que había sabido de la existencia de Corvus y se había prestado voluntario para enseñar al extraño chico lo que sabían de la gente, la política y la historia. Esa era un área de la que Corvus realmente no sabía nada. Sus conocimientos técnicos eran vastos, ya que encapsulaban los mayores estudios científicos de la humanidad. Corvus podía identificar la composición molecular de las paredes, la puerta y la cama. Conocía el proceso biológico que había formado las cataratas en los ojos de Regawi. El anciano había rechazado el bienintencionado ofrecimiento de Corvus para eliminarlas quirúrgicamente, diciendo que eso levantaría las sospechas entre los guardias. A pesar de todo su inmenso conocimiento, Corvus sabía muy poco acerca de la gente. Era como si su educación hubiera finalizado antes de llegar a aprender esa lección, dejándolo privado de las sutilezas de la naturaleza humana. Una página en blanco esperando. Era suficientemente consciente para saber que era un ingenuo en este aspecto, y su primer tutor, Manrus Colsais, había agotado rápidamente su propio almacén de sabiduría en relación con la condición humana. Así había empezado el proceso de educación de Corvus, oculto entre las masas de la mina prisión que ahora sabía que se llamaba Laiseus. «Ese fue el fin de la tercera dinastía Phasian», estaba diciendo Regawi. Las partículas de piedra flotaban en el aire, creando un círculo gris en la losa de piedra del suelo alrededor del anciano agitador. Su cincel seguía trabajando, aparentemente al margen de sus apagados ojos, que estaban fijos en un punto en algún lugar próximo al tenue globo de luz colocado en el techo. Con la usurpación por el Neorthan Chandrapax se iniciaron los primeros asentamientos. Se realizaron sorteos entre los colonos, pues era muy grande la urgencia para abandonar las ciudades cubiertas de humo y los contaminados mares de Kiavar. En cierta forma, fue la primera vez en 700 años que algo ligeramente parecido a una democracia tuvo lugar. Sin importar la situación, cada familia tuvo las mismas posibilidades de formar parte de la tripulación de una de las naves Arca que se estaban construyendo. Evidentemente, los de las clases altas no eran estúpidos. Aunque todo el mundo tenía las mismas posibilidades de participar, tan solo la élite estaría a cargo como oficiales. Las nuevas colonias tendrían alcaldes pertenecientes a las viejas familias. Las redes del colegio seguirían en su lugar y los trabajadores seguirían siendo explotados en sus nuevas vidas. «Viene alguien», dijo Corvus, percibiendo más allá de las paredes el característico sonido de las botas y el específico ruido de la puerta en el extremo más lejano del corredor. «¡Inspección sorpresa!» «¡Rápido, chico! ¡Ya sabes lo que debes hacer!», dijo Regawi, poniéndose en pie con inusitada energía. Corvus enrolló la manta mientras Regawi dispersaba las evidencias de su afición con unos movimientos del pie. El anciano guardó el cincel y el trozo de piedra en un bolsillo cosido en la parte baja del colchón, mientras Corvus apartaba el viejo cubo de metal que servía como letrina. Se oyó el ruido de las cerraduras al abrirse y un instante después el pestillo de la puerta de la celda deslizándose con un oxidado chirrido. La puerta se abrió hacia afuera sobre sus goznes, dejando entrar la brillante luz del corredor y permitiendo la entrada en la celda del ruido de las botas. «No tengo por qué ocultarme», dijo Corvus indeciso mientras levantaba la losa que ocultaba el túnel que había excavado a través de la roca base del bloque prisión.
Tan solo oigo a 6 de ellos. No tendría ningún problema en matarlos. Oh, seguro que tú no tendrías ningún problema, asintió Regawi frunciendo el ceño. Pero mientras aquí hay 6, allí hay 6,000. ¿De verdad crees que puedes con todos ellos? Puedo intentarlo, respondió Corvus. Todavía no, chico, replicó Regawi. No hasta que sepas para qué vale la pena luchar. Te lo he dicho anteriormente. Lo que tú tienes es un don, pero también puede ser una maldición. Has de tener motivos para matar a un hombre. Ha de significar algo. Corvus suspiró y se deslizó hacia el oscuro espacio bajo el suelo. Arrastró la losa hasta colocarla en su lugar y buscó a tientas las cerillas y el cabo de vela. El joven realmente no los necesitaba. Se filtraba suficiente luz a través de las grietas de la losa suelta para que pudiera ver perfectamente, pero Regawi la había conseguido para la comodidad de Corvus y éste se sentía obligado a utilizarla. Cuando encendió la vela, su luz se reflejó en las esculturas de Regawi que Corvus había colocado en un estrecho estante que recorría el túnel. Representaban todo tipo de animales y pájaros, algunos completos, otros simplemente cabezas o caras. Cada una parecía una grotesca parodia de las criaturas encerradas en el interior de la cabeza de Corvus, pero Regawi le había asegurado que eran reales, representaciones fieles a la realidad de las criaturas mutantes que habitaban los pozos de cieno, las grutas áridas y los grandes pantanos enzimáticos de Kiavar. Corvus se preguntaba muchas cosas sobre ese mundo. Lo había visto varias veces a través de las ventanas de Acoraplex en las galerías de tránsito como un ojo rojo y azul mirando hacia Laiseus. Manrus le había explicado que Laiseus era una prisión situada en una luna que orbitaba Kiavar. Los primeros prisioneros habían sido enviados hacía siglos solo por hablar en contra de la coronación de la Cuarta Dinastía. Entonces se descubrieron los depósitos de minerales, y cada vez más y más personas fueron consideradas culpables de sedición y sentenciadas a trabajar hasta su muerte en las florecientes minas. Hasta ahí Corvus podía entenderlo, aunque Manrus había expresado en términos nada ambiguos que ese tipo de encarcelamiento político era inmoral. Eliminar los enemigos era algo lógico para Corvus, especialmente si podían convertirse en un elemento rentable. Era la condenación de las familias lo que Corvus no entendía. Nuevamente, tal vez podía justificarse el encarcelamiento de los emparentados con los primeros agitadores y demagogos, pues era lógico sospechar que las creencias de los criminales eran compartidas por su entorno más próximo. Lo que se escapaba a la comprensión de Corvus era el internamiento permanente de aquellos que habían nacido y crecido en las minas. Los habitantes de Laiseus ya no eran solo prisioneros, eran una colonia de familias y niños cuyas vidas enteras transcurrían en la viciada atmósfera artificial del interior de las bóvedas de energía y las minas. Ningún niño podía ser acusado de insurrección, ¿no? Manrus le había explicado detalladamente que en esos momentos Laiseus era una prisión solo de nombre. En realidad era una fábrica de esclavos cuyo propósito era proporcionar recursos a las grandes manufactorías del mundo que tenían a sus pies. Eso había enfurecido a Corvus, especialmente cuando Manrus le había revelado que tan solo unos pocos cientos de miembros de los tecnogremios, los descendientes de los antiguos colegios, se beneficiaban de la industrialización en masa. Manrus consideraba esta situación injusta y por tanto también lo hizo Corvus. Este oyó cómo los guardias en la parte superior gritaban a los prisioneros que salieran al corredor para su inspección mientras él se arrastraba por el estrecho túnel, admirando la habilidad con que se había realizado cada escultura. Cada pluma, cada escama y cada pelo estaban representados con mucho detalle, esculpido en la escoria con la punta del cincel. La llama de la vela osciló ligeramente, como si alguien hubiera movido la losa de la parte superior. Se produjo un extraño ruido hueco, y Corvus se quedó petrificado al darse cuenta de que no la había vuelto a colocar correctamente. Hubo un confuso intercambio entre los guardias y 2 golpes más en la losa irregular. Corvus apagó de un soplido la llama y se retiró al extremo más alejado del túnel, a unos 3 metros de la entrada. Se produjo un ruido rasposo cuando alguien insertó un cuchillo en la estrecha fisura que quedaba entre la losa suelta y sus vecinas. Contrayendo los músculos, Corvus convirtió sus manos en puños y dejó a la vista los dientes con un gruñido, dispuesto a matar a los que pudieran descubrirlo. No debía ser descubierto.
Una y otra vez había oído lo mismo de todos los que lo habían tutelado. No debes ser descubierto. Él era una anomalía, algo más allá del entendimiento de los kiavarianos. Si lo descubrían, se lo llevarían lejos de allí. Corvus no quería que se lo llevaran de allí. Allí tenía amigos como Efrenia y Manrus y Recaui. La losa se levantó y el rayo de una linterna iluminó los alrededores de la boca del túnel. ¿Qué es lo que hacemos aquí?, dijo uno de los guardias introduciendo la cabeza por la abertura. Corvus se encogió todo lo que pudo, apretándose contra la irregular pared de roca. Tenía los ojos entrecerrados. El rayo de luz se movió en su dirección y se detuvo al alcanzar el estante de las esculturas. Parece que Recaui ha estado esculpiendo otra vez, dijo el guardia. Corvus no detectó demasiada malicia en el tono del hombre. Déjame ver, insistió otra voz desde arriba. No es peligroso y significa más papeleo para nosotros si informamos de ello. No sé, dudó el guardia acuclillado sobre el agujero. Es contrabando, y si lo encuentra alguien más nos enviarán a los turnos penales o algo peor. Déjame ver. El guardia se apartó y su cabeza cubierta por un casco fue reemplazada por otra, esta vez con la tira plateada sobre la protección nasal que indicaba que se trataba de un cabo de ala. Iluminó un poco más alrededor con la linterna, cuyo rayo fue a parar directamente sobre Corvus. El joven tensó todos sus músculos, preparado para saltar hacia adelante y arrancarle la cabeza al cabo en el mismo instante en que tratara de dar la alarma. Para sorpresa de Corvus, el cabo no dijo nada. Recorrió con la linterna el túnel durante unos segundos más, pasando el haz por encima de Corvus en un par de ocasiones, y después se levantó. «Tienes razón», asintió el cabo de ala. «No vale la pena informar de esto. Haremos que nos entregue la herramienta que está utilizando, porque también podría utilizarla como arma». La losa fue colocada en su lugar con un sonido que hizo estremecer a Corvus. Se quedó jadeando en la oscuridad, incapaz de explicarse cómo no había sido descubierto. Finalmente, las pisadas de las botas se alejaron y la puerta se cerró otra vez. Oyó un suave golpe sobre la losa falsa. «¿Todavía estás ahí, chico?» Con una risa de alivio, Corvus se arrastró hasta la losa y la empujó, contento de ver la perpleja y barbuda cara de Recaui. «Pensaba que te habían descubierto», dijo este mientras ayudaba a Corvus a salir por el agujero, aunque el joven no necesitaba su ayuda. «Habría jurado que han mirado directamente allí abajo». «Lo han hecho», asintió Corvus, «pero no me han visto. ¿Cómo es eso posible?» Recaui negó con la cabeza y se dejó caer sobre el colchón mientras Corvus volvía a poner la losa en su sitio, esta vez asegurándose de que encajaba a la perfección. ¿Cómo es algo posible cuando tú estás implicado?», se preguntó el viejo preso. «¿Cómo es posible encontrar un niño 1 kilómetro en el interior de un glaciar? ¿Cómo es posible que le arranque la cabeza a un hombre adulto? ¿Cómo es posible que crezca 5 veces más rápido que cualquier otra persona? Todo tipo de situaciones son posibles cuando hablamos de ti». «Miraron directamente hacia mí, no me vieron». Las posibilidades que ofrecía aquello comenzaron a correr por la mente de Corvus. Pensó lo maravilloso que sería poder moverse entre las alas sin preocupaciones, desplazándose de un bloque a otro sin que los guardias lo detectaran. En lo más profundo de su ser, desde algún sitio más instintivo que intelectual, sabía que eso era algo que podía hacer. Como todos los demás dones que había recibido, esta era una habilidad que se suponía que debía utilizar, aunque todavía no estaba seguro de con qué propósito. «Fue un detalle por parte de los guardias no confiscarte las esculturas», dijo Corvus volviendo al presente. «¿Un detalle? ¡Y una mierda!», exclamó Recaui. «Ese cabo me golpeó con la porra en el vientre mientras se marchaba. Todos son unos bastardos cabrones. Nunca olvides eso». «No lo haré», afirmó Corvus. «Todos son unos cabrones. No te preocupes, Recaui. Un día nos las pagarán todas juntas». Recaui sonrió y se inclinó hacia adelante, haciéndole un gesto a Corvus para que se sentara a su lado. Puso un delgado brazo sobre el hombro del chico y lo abrazó. «Estoy seguro de ello, chico», dijo el preso. «Debes tener paciencia unos años más. Unos pocos años y estarás preparado.
y harás que esos cabrones paguen por todo. No tengo duda alguna. Corvus sonrió ante esa idea. Fin de sección. Ay, pero qué sección más bonita. Ay, mi Corvus. Ay, qué espectacular, qué notable, qué bonito todo. Hoy lo que me pareció ultra tierno, pero así que notable. Corvus no necesitaba la vela, porque obvio tiene Primarca Vision espectacular, así. Pero la usaba solo porque el viejo se había dado la paja de conseguírsela. ¿Ve? Ahí estamos hablando justamente del tema de hoy. Esa consideración, es el contemplar el esfuerzo que ha hecho la otra persona. Entonces, en el sentido práctico, nada, no servía de nada la vela, weón. Pero era la forma de Corvus de hacerlo sentir importante, o sea, hacerle sentir que su esfuerzo valió de algo. Entonces, no, qué weón más bacán, weón. Qué weón más bacán. Un verdadero líder, Corvus, weón. Qué buen corazón. No, está bien este muchacho. Bien, mi tío Corvus. Espectacular. Ay, pero yo creo que lo van a matar al Recao y a todos esos, weón. No, y qué espectacular el contexto, así políticamente hablando. No, súper, lo de esta prisión donde estaban todos los intelectuales antisistema. Bueno, pero igual, no sé, si está en contra del sistema, lo que yo me pregunto es, habían mandado presos. Y esos presos tuvieron familias, o sea, y claro, y andaban esclavizados las nuevas generaciones sin tener más culpa que compartir los genes con los que, bueno, tampoco eran culpables, ¿no? Se estaban oponiendo ideológicamente a algo. Pero, puta, yo creo que igual estaba súper irresponsable tener familia en estas condiciones, salvo que los hayan obligado, ¿no? Así, ya, vos, mujer, vos ven aquí, necesitamos mano de obra a futuro, así que ven, ya, fuera, chao, ya, estás embarazada y vas a tener hijos, sí o sí. Puede ser, ¿no? Así, no sé. Pero súper, o sea, súper turbia la situación. No sé, es como vivir en una dictadura, así, súper terrible. Justo estaba viendo un video, hoy creo que era, acerca de la dictadura en Nicaragua, que es realmente terrible, terrible. Y claro, entonces me resuena esto con más fuerza actualmente. Pero bien. La vela era para el aroma de la letrina. Oye, sí, qué situación de mierda. O sea, ahí mismo el balde donde cagaban, meaban. Weón, qué terrible. A ver, que me pareció curioso que cometiera un error al dejar la losa. Por lo de que Primarcas cometiendo errores es raro. Tal vez por lo... o sea, también dije, como que extraño, pero bueno, no nos parezcamos al emperador que le dice no cometes ningún error. Yo creo que igual pueden cometer errores. Y aquí más aún porque era niñito. 12 añitos, o sea, igual es primarca y todo, pero bueno, hemos visto cómo son los primarcas, ¿no? Y no son tan exentos de cagarla. Pero parecía de 12, tenía 2, ya... No, espérate. Tendría que haber tenido un poquito, o sea, la misma edad que Efrenia. Y Efrenia, ¿cuánto tenía? Así como... Ah, claro, se veía de 12, pero tenía 2. Claro, tienes toda la razón, Alicred. Claro. Sí, porque si decía que crecía 5 veces más rápido, así, sí. Sí, porque igual de lo que cuentan cuando el león estuvo en Caliban, como que parecía de 12, pero tenía como un año, algo así también dan de las relaciones, ¿no? Entonces, claro, si se veía de 6, por ahí tenía 1. Y ahora que se veía de 12, claro, como Alicred dice, 2. Y a los 3 ya estaba adolescente, 18añero, casi mayor de edad. Y claro, a los 3 años, a los 4 años ya es un hombre, totalmente hecho y derecho. Guillermo a los 12 medía 1,80. O sea, a los 12 en apariencia de humano. Y bueno, es que igual todos son altotes, ¿no? Bueno, salvo Alfredito. Y Alfredo y Homero eran Alfarius y Omega. O Alfredo y Omar. Bueno, Omar no es tan latino. O sea, no es latino, es árabe. Pero bueno, continúo que ya nos queda poquitín.
Fiel a su palabra, Corax recibió a los puños imperiales que llegaron acompañados por sus oficiales superiores y los capitanes de compañía. Norris llegó con una unidad completa de legionarios que desembarcaron de los Stormbird en el muelle y formaron una guardia de honor para su capitán. Norris apareció en último lugar, con un casco provisto de una cresta bajo el brazo y una larga capa de color escarlata colgando de la armadura. A ojos de Corax, parecía muy joven para ser un capitán. Su cabeza estaba cubierta por un nido de rizos rubios muy cortos y tenía unos brillantes ojos azules que se fijaron inmediatamente en el primarca. El capitán tragó saliva y continuó mirando a Corax. ¿Pasa algo malo, capitán?, le preguntó el primarca. No, nada en absoluto, dijo Norris. No esperábamos encontrarnos la Guardia del Cuervo y mucho menos a vos, mi señor. ¿Y eso por qué? La incomodidad de Norris aumentó. Nos dijeron que todos habíais muerto, respondió con voz queda. La Guardia del Cuervo, los Salamandras y los Manos de Hierro. Nosotros, quiero decir, el mando de la Legión recibió noticias de que no había supervivientes de Eastban. Me alegra mucho poder contradecir esos rumores en persona, dijo Corax. Como puedes ver, la Guardia del Cuervo sigue sirviendo al emperador. El capitán no dijo nada al respecto. Corax se dio cuenta de que Norris tenía que considerar una explicación alternativa a la supervivencia de la Guardia del Cuervo, que fueran leales a Horus. Comprendo tus suspicacias, capitán, afirmó el primarca. Cuando tan pocos han sobrevivido a esta traición, es difícil creer que nosotros lo logramos sin ningún tipo de connivencia. Puedo disipar tus dudas de la forma que prefieras. Las garantías que precises te las proporcionaremos. Os pido disculpas por esta necesaria inspección, primarca, se excusó Norris apartando la mirada. Tengo órdenes estrictas de llevar a cabo el registro de cualquier nave que entre en el cuadrante sin autorización. La Guardia del Cuervo cooperará en todo lo que podamos, replicó Corax. Entendemos bien la necesidad de la seguridad en tiempos como estos. ¿Qué necesitas de nosotros? Norris observó la línea de oficiales de la Guardia del Cuervo, una hilera de caras llenas de cicatrices que lo miraban con un desagrado que rayaba la hostilidad. Buscó refugio en la expresión más cordial de Corax. Se nos ha ordenado realizar un registro a fondo... Se nos ha ordenado realizar un registro a fondo de la nave y de todo el personal a bordo, primarca. Dirigió la mirada hacia sus legionarios. Debemos llevar a cabo nuestra investigación en 10 equipos, si es posible. Si quisierais nombrar un oficial de enlace, podría informarle de los detalles del proceso. No quiero retrasarme, capitán, dijo Corax. Estoy camino de una audiencia con el emperador. Estoy seguro de que con vuestra cooperación podemos ser concienzudos y eficientes, primarca, insistió Norris. No nos tomará más que un par de días. Muy bien, asintió Corax, a pesar de que la idea de ser retenido durante más tiempo lo irritaba. Señaló a Bran. El comandante Bran es el capitán de esta nave. Debéis realizar todas las comunicaciones a través de él. Él hará que los demás oficiales disponibles estén a vuestro servicio para ayudaros en la inspección. Todas las bodegas, puentes, zonas de almacenaje, arsenales y barracones están abiertos a vuestros hombres. Haré que mi legión esté preparada para la inspección. Muchas gracias, primarca, replicó Norris. Su mirada implicaba que quería decir algo más, pero se contuvo. Corax no estaba seguro, pero tuvo la impresión de que Norris había deseado ofrecerle más que gratitud, quizás simpatía. Empezaremos la inspección inmediatamente. Fin del capítulo. Ay, qué baja una inspección que... Bueno, es que son tan grandes las naves que, claro, es normal que duren un montón de días. Ay, pero, bueno, en fin. Aquí uno se podía preguntar, oye, pero el emperador no puede hablar telepáticamente con ¿qué se llama? Con su hijo y decir, no, ¿sabe qué? Aquí todo está bien, déjenlo entrar y weá. Bueno, igual la trama, el guión requiere ciertas cosas, ¿no? Entonces dentro de todo es entendible. Pero bueno. A ver, entonces. Saludos, gente de Terra. Nos encontramos nuevamente.
Y en esta ocasión, siento que nuestro encuentro ocurre teñido por matices diferentes, y ya no tanto por esta escala de grises que suele apreciarse, dado que han tenido oportunidad de saber un poco de mi pasado. Y tengan por seguro que poco a poco se irán enterando de más. Esto me hace pensar que el saber acerca del pasado de otras personas es algo que permite empatizar y por tanto construir lazos más fuertes. Bajo esa perspectiva, encuentro lamentable que este conocimiento sea unilateral. Estoy seguro de que mis capacidades me podrían permitir el saber, el conocer y memorizar muchas historias ajenas. Lastimosamente esto no será posible. Sin embargo, me honra que sepan de mi pasado, y si de alguna manera puede serles útil, pues aún mejor. Ahora compartiré con ustedes algo de lo que viene. Como es claro, en el próximo capítulo habrá una inspección y una evaluación. Esto debido a nuestra llegada a Terra. Y será momento de una entrevista, de un encuentro. De momento, todavía no será con mi padre, pero será con un buen amigo suyo, que creo que también está presente aquí en las transmisiones, un hombre al que se le debe gran respeto, Lord Malcador. Esperemos que mi reunión con él sea de lo más productiva. Ya lo veremos en el próximo capítulo. Hasta entonces, mis mejores deseos para ustedes. Adiós. Ah, verdad, el emperador anda ocupado con la cagadita. Chut. La inspección 7 por 8. ¿Por qué 7 por 8? O la inspección 56. Pero bueno. Entonces, mi querida gente de Terra, en el caso del día de hoy, solo tendremos ese capítulo. Bueno, igual hemos estado ya en 2 horas de sesión. Estos capítulos son largos. O sea, esta novela tiene capítulos largos y por tanto no me da el tiempo para leer el siguiente. Pero nos veremos mañana para la siguiente sesión. Mañana, a ver. Un segundo. Deliverance. Hemos leído hoy el 4. Ya, el de mañana es más o menos la misma extensión. Y a pesar de todo... Ah, bueno, es que hoy empecé un poco más tarde y me voy un poco más temprano. Sí. Bueno, yo creo que mañana... Bueno, veremos si mañana alcanzamos a leer 2. A ver... Nevermore. ¿Nunca le ha llegado nadie random preguntando por una tabla? No. No, negativo. Ah, las tablas de multiplicar, así como en el colegio, que no sé, cuando estaba en la básica de repente, sí, en tercero básico me acuerdo, cuando tenía 8 años, para entrar o no, antes. ¿Cuándo era la tabla? ¿O era en primero básico? Sí, la tabla era en primero básico. Sí, y como que, no sé, a veces para entrar al curso en la mañana, ya, tanto por tanto, digamos 7 por 8, 56. Ya, entre. Y si no, puta, de vuelta atrás, ¿no? Y hasta que respondas bien y entrabas, ¿no? Ya, sí, en el colegio sí, 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 sí. O bueno, no sé, en mi casa, cuando mi mamá me hacía estudiar para ir al colegio, ¿no? Para las tablas, así. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que, bueno, no sé si hoy en día sigue siendo igual. O sea, no le he preguntado a mis sobrinos si hacen eso en su colegio, pero no sé, a veces cuando yo estoy jugando con mi sobrino, sí le decía, ya, ¿cuánto es tanto por tanto? O sea, pasaba algo en el juego, "Oh, ya tenemos que calcular tal wea, así, ¿cuánto cuesta esto? Ya, ¿cuánto es tanto por tanto? Ya. O sea, como que yo le preguntaba, ¿no? Pero no sé si, supongo que sí. Yo creo que son cosas un poco universales que siempre van a pasar, ¿no? Porque
Aunque, momento. Yo he tenido amigos y amigas que mayores de edad, así, y no sabían la tabla. Y, o sea, está bien, yo entiendo que hay gente que no es afín con las matemáticas. Obviamente no se va a poner a estudiar matemática o una ingeniería o cuestiones de finanzas también que llevan números, qué sé yo. De acuerdo, entonces no tienes por qué llegar tan lejos. No te estoy pidiendo cálculo tampoco, ¿no? Pero las tablas, o sea, todo el mundo debería saber las tablas, ¿no? O sea, porque incluso, no sé, hasta para comprar, todo el mundo compra cosas, ¿no? Entonces, multiplicación, o sea, la tabla, tampoco te estoy pidiendo 24 bases como al Barcelona, ¿no? Pero las tablas, ¿no? Y tampoco es que sea difícil, ¿no? Es como memorizar, pero bueno. Entonces, eso. Ya pues mi querida gente de Terra, yo ahora voy a partir, al partir un beso y una flor. Y... ¡Oh! Y bienvenido a nuestro querido guardia Vitrix Raulus Gafe. Siempre un gusto verlo, amigo mío. Y aprovechar para desearle que siga bien ahí el brazo Cyborg. Pero bueno, entonces, sí, lastimosamente ahí ya estamos de partida. Yo ya estoy en la despedida ahí porque tengo que retirarme, amigo mío. Pero bueno, siempre queda el material rememorable aquí presente en la red, ¿no? Así que eso, pues. Pero mañana será otro día. Y mañana nos veremos. Entonces, hasta que llegue ese momento, les deseo el mayor y más rotundo de los éxitos en todas y cada una de sus quests. Me despido con un águila imperial, un Icon Mechanicum y un saludo a la antigua. Y un cuervo así. Nevermore. Ya, y eso, que les vaya muy bien. Los quiero mucho. Hasta mañana. Éxito en todas sus quests. Y eso. Adiós.